Barcelona, la ciudad de la alta burguesía catalana y de las fachadas que ocultan fortunas ancestrales, apenas despertaba al suave sol de otoño. Pero en el corazón del ensanche, una residencia señorial del siglo XIX, un simple vistazo estaba a punto de desatar una tormenta que llevaba 27 años gestándose. El aire en el gran salón de la familia Soto era denso, pesado, con el aroma a cera pulidora y mármol frío, el silencio solo roto por el roce apenas perceptible del plumero en las manos expertas de Isabel Gil. Isabel, a sus 32 años, poseía una calma adquirida en la necesidad. Su rostro, marcado por una seriedad que no era tristeza, sino profunda resiliencia, reflejaba la dureza de una vida sin lujos. Ella no creía en milagros. Había aprendido que la vida se construye con esfuerzo, ladrillo a ladrillo, desde los cimientos de la precariedad. Esos cimientos se habían levantado en el orfanato San José de Sevilla, un lugar de disciplina estricta y raciones medidas donde conoció el significado de la palabra familia. Isabel tenía 10 años cuando el pequeño Javier llegó al orfanato. Apenas tenía 3 años y medio. No lloraba de forma histérica, sino con una quietud que aterrorizaba a las monjas. Había sido encontrado frente al portón una noche de fuerte viento, envuelto en una manta de cachemira, un detalle totalmente discordante con su destino inmediato. Dentro de su pañal llevaba una pequeña medallita con un nombre grabado, Javier. Nada más, sin notas, sin apellidos, sin una explicación de su procedencia. Las monjas, acostumbradas a la desesperación, quedaron desconcertadas por el misterio de la manta lujosa y la falta de cualquier rastro legal. Isabel se convirtió en la sombra de Javier, su hermana por elección y necesidad. En el comedor comunitario siempre le daba la mitad de su pan. En los dormitorios abarrotados, durante las noches de tormenta donde el trueno retumbaba en los tejados y el miedo se palpaba, Isabel lo abrazaba fuertemente. Eran gestos de amor puro, de la única familia que ambos habían conocido. Javier se aferraba a ella, sus ojos azules, de una intensidad inusual, se cerraban buscando consuelo. En esos 15 años de hermandad forjada, aprendieron un lenguaje silencioso, una promesa de que, sin importar lo que el destino les deparara, algún día se encontrarían de nuevo en un lugar mejor. Esa promesa, ingenua y sagrada, era el tesoro que Isabel guardaba celosamente. La promesa se rompió cuando Javier tenía 8 años. Una pareja de la alta sociedad de Barcelona, los Soto, visitó el orfanato. Ricardo Soto era un abogado de prestigio. Su esposa, Elena, una mujer elegante que buscaba desesperadamente ser madre. La mirada de Elena se posó en Javier y, en menos de una semana, los documentos, acelerados de forma inusual, se firmaron. Isabel recordó el último abrazo, desesperado y furtivo. La imagen de los pequeños dedos de Javier, aferrados a su modesto vestido de segunda mano, mientras se lo llevaban, se había grabado en su mente con la precisión de un fuego. 17 años después, Isabel se encontraba en el salón de la nueva vida de Javier sin saberlo. Estaba en un mundo de cristal de Murano y maderas nobles. Su mirada, buscando un punto de apoyo en la pared, cayó sobre el retrato sobre la chimenea de mármol de Carrara. Un niño de unos 5 años, los rasgos, la forma de la boca y sobre todo esos ojos azules que parecían contener la sabiduría de 1000 océanos. Isabel no necesitó preguntarse si era una coincidencia. Su corazón, un órgano acostumbrado a la disciplina y la cautela, dio un vuelco brutal. No era solo el parecido. Era la certeza emocional que solo la familia, la verdadera, puede reconocer. Javier estaba ahí, inalterable en el tiempo, a pesar de que el marco dorado intentara vestirlo de un lujo que él nunca conoció. Sus piernas se negaron a sostenerla.
El plumero, símbolo de su vida de servicio, cayó al suelo con un golpe seco que resonó en el silencio del palacete. Se encontró de rodillas, el rostro bañado en lágrimas, y un nombre que había sido un tabú durante casi 2 décadas salió de sus labios en un susurro cargado de dolor y reconocimiento: Javier. El ruido alertó a Ricardo Soto. Ricardo, de 35 años, estaba inmerso en su trabajo, la única ancla que le quedaba después de que su esposa, Elena, partiera de este mundo hacía ya 1 año y medio. Vestido con un traje impecable, entró en el salón y se detuvo en seco. Su nueva empleada estaba postrada ante el retrato de su hijo, al que él conocía como Pablo. La visión le oprimió el pecho. Luego escuchó el nombre: Javier. Ricardo sintió que la sangre se le helaba en las venas. Solo 3 personas conocían ese nombre, el nombre que el niño tenía en la manta: él, la difunta Elena y el abogado Martínez, ya fallecido hacía 5 años. El nombre era el primer secreto, celosamente guardado para complacer a su suegro, Antonio Fernández, quien había prometido resolver el asunto de la adopción rápidamente, aunque ello implicase ignorar la burocracia. Ricardo, con la mente de abogado intentando imponerse al pánico, se arrodilló junto a Isabel. En lugar de despedirla por su comportamiento anómalo, preguntó: ¿Quién eres y cómo conoces ese nombre? Isabel, con una claridad que desarmó su porte aristocrático, comenzó a relatar la vida en el orfanato San José de Sevilla, los 15 años de hermandad, la edad de 8 años al momento de la adopción y la promesa jamás olvidada. Ella hablaba con tal convicción, con una autenticidad tan cruda, que Ricardo no pudo dudar. El dolor que había sentido por la partida de su hijo Pablo se mezcló con una nueva, terrible incertidumbre. Ricardo amaba profundamente a Pablo. Su partida había sido el tránsito final más doloroso de su vida. Él y Elena lo habían amado desde el primer instante, pero si esta mujer decía la verdad, significaba que la base de su vida familiar era una mentira colosal. Con un asentimiento, el abogado tomó una decisión valiente y profundamente coherente con su código ético. La verdad era lo único que podía sanarlos a ambos. Superando la barrera social y la sorpresa del momento, invitó a Isabel a su despacho. En el inmenso despacho, con vistas a los tejados del ensanche, Ricardo sacó los documentos cruciales de la caja fuerte: el certificado de adopción, que debería ser un documento inmutable e incuestionable en la legalidad española. El documento indicaba claramente que Pablo Ricardo Soto había sido adoptado del orfanato Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza cuando tenía apenas 6 meses. Isabel, sin formación legal, pero con la memoria de la vida en el orfanato grabada a fuego, señaló la contradicción. Estuvo en Sevilla, señor Soto, y tenía 8 años cuando se fue, no 6 meses. Estuvimos juntos 5 años más de lo que dice este papel. La discrepancia era flagrante y coherente. El documento era una falsificación documental. No era solo un error burocrático, era un delito. El cerebro de Ricardo, el abogado experto en litigios complejos, se activó. Para que una adopción fuera tan rápida y con documentación tan discrepante, solo podía haber sido orquestada por alguien con inmenso poder e influencia. Ricardo recordó que fue su suegro, Antonio Fernández, quien se encargó de todo a través del abogado Martínez, prometiendo a Elena que acortaría los plazos mediante contactos importantes en la administración. El verdadero escándalo no era la adopción, sino la mentira cimentada para borrar 8 años de la vida de su hijo y la existencia de Isabel. La solución, en ese instante, fue inmediata y ejemplar. Ricardo e Isabel establecieron un pacto de confianza basado en la necesidad de la verdad.
Dejaron a un lado la disparidad de clases y el dolor, concentrándose en el hilo legal. Para un abogado, un documento falso es la prueba irrefutable de un crimen. La coherencia de la acción fue total. Ricardo, en lugar de acusar a Isabel de intromisión, reconoció su papel irreemplazable como testigo ocular y de la verdad emocional de su hijo. «No estoy acusándoles a usted ni a Elena», dijo Isabel con voz firme. «Alguien, hace 17 años, manipuló el destino de Javier, y esa persona borró mi existencia de su vida». Ricardo, con la cara pálida por el impacto, cerró los ojos y asintió. «Tienes razón. Si Javier estuvo 8 años en Sevilla, debe haber registros. Debemos ir al orfanato San José. Mi suegro ya partió de este mundo hace 7 años, y Martínez cesó de existir hace 5. Si hay un crimen, la verdad está enterrada en esos registros y en las memorias de quienes aún viven». La decisión se tomó de forma inmediata y lógica. Viajarían a Sevilla a la mañana siguiente. El conflicto interno de Ricardo se resolvió con un acto de valentía moral: anteponer la verdad sobre su hijo a la reputación de su familia política. Isabel, por su parte, sentía por primera vez en 17 años que su promesa no había sido en vano. La vida no era solo supervivencia, a veces ofrecía una oportunidad de justicia. Esa noche, Ricardo no durmió. En el gran salón, bajo el retrato de Pablo, el nombre que él había conocido y amado, se preguntó qué otros secretos había ocultado su suegro. Antonio Fernández no era solo un industrial rico, era un hombre de conexiones oscuras que siempre había resuelto los problemas con cheques y silencios. Había acelerado la adopción para Elena en apenas 3 meses. Ahora, la velocidad se revelaba como la prueba de un delito. Ricardo se dio cuenta de que la felicidad que había disfrutado con Pablo se había construido, sin su conocimiento, sobre un acto de cohecho y una flagrante violación de la ley de adopción de la comunidad autónoma andaluza. Pero el amor que él y Elena le habían dado a Pablo sí era real, y eso era lo que valía la pena defender ahora. El objetivo principal no era solo la justicia, sino encontrar la verdad completa para honrar la memoria de su hijo y la de Elena. La partida hacia Sevilla se preparó con la discreción de un secreto de Estado. Ricardo organizó un tren rápido, llevando consigo los documentos falsificados y una nueva esperanza. Había encontrado en Isabel, la empleada doméstica, no a una acusadora, sino a una aliada invaluable y a la única persona que podía reconstruir la infancia de Javier. La resolución del primer gran conflicto, el muro de desconfianza entre clases y la negación de la verdad, se había superado con un acto de fe mutua, fundado en el amor compartido por un niño. El futuro prometía más dolorosas verdades, pero el primer paso ya se había dado, de forma coherente y con la firme resolución de 2 personas que desde puntos opuestos de la vida se unían para desenterrar la justicia. La historia de Javier y su destino aguardaba en los archivos polvorientos del sur de España. El tren de alta velocidad que conectaba Barcelona con Sevilla surcaba la meseta central de España, llevando consigo no solo pasajeros, sino una carga de secretos y una esperanza frágil. En uno de los vagones preferentes, ajenos al lujo y la velocidad que los transportaba a 300 kilómetros por hora, Isabel Gil y Ricardo Soto se sentaban en silencio. La barrera inicial de clase y circunstancia se había disuelto, reemplazada por la urgente necesidad de la verdad. Ricardo, un hombre que siempre había controlado su narrativa, se encontró abriendo su corazón a la mujer que había sido la hermana de su hijo. Durante el trayecto, Ricardo habló de Elena, su esposa, recordó cómo la vida sin hijos los había consumido, y cómo la adopción de Pablo había sido la luz que lo cambió todo. Su voz se quebró al describir la alegría de Elena, el amor desmedido con el que acogieron al niño.
Se refirió a la súbita partida de este mundo de Pablo hacía 3 años, y cómo el dolor de esa pérdida irreparable había sido lo que finalmente había ceifado la vida de Elena un año después, de una tristeza inconmensurable, dejándolo solo en la inmensidad vacía del palacete de ensanche. Ricardo no usaba términos gráficos, sino un lenguaje de profunda tristeza. Nuestras vidas se detuvieron. Mi hijo simplemente cesó de existir en nuestro mundo y Elena no pudo soportar esa ausencia. Isabel escuchaba. Respondió compartiendo recuerdos positivos de Javier. Su risa rara pero devastadora, su manía por coleccionar piedras del patio, la forma en que él la hacía sentir importante. Él siempre creyó que encontraríamos a su familia, señor Soto, dijo Isabel. Pero yo sabía que éramos su única familia, y eso es lo que me da fuerzas ahora. Él nunca estuvo solo, yo fui su testigo. Esta conversación, sostenida a lo largo de las 2 horas y 55 minutos del viaje, cimentó su alianza. Ricardo miraba a Isabel y veía no a una empleada, sino a una mujer con una moralidad inquebrantable, una brújula ética que él, cegado por el dolor de la pérdida, había olvidado cómo usar. Al llegar a Sevilla, la luz andaluza era deslumbrante, un contraste absoluto con el frío mármol barcelonés. El orfanato San José, en las afueras, era un edificio que Isabel reconoció inmediatamente, un monumento a la disciplina. Ricardo, con su traje de alta costura, se sintió un intruso en el patio polvoriento. Pidieron ver a la Madre Sofía, la superiora, una mujer anciana de mirada profunda y un aire de autoridad benevolente. La Madre Sofía recordó a Isabel. Hubo un abrazo sincero. Pero al escuchar la petición de revisar los archivos de 17 años atrás de un niño ya adoptado, la madre dudó. Los registros son sagrados, hija. Protegen la identidad y la nueva vida de los niños. Solo una orden judicial puede abrirlos. El conflicto era inmediato. La ley protectora del orfanato contra la necesidad urgente de la verdad. Fue Isabel quien tomó la iniciativa, con una elocuencia nacida de la desesperación controlada. «Madre», suplicó, «no venimos a destruir la felicidad de nadie. Venimos a salvar la verdad de un niño. Ricardo Soto es su padre adoptivo, quien lo amó, pero le mintieron, le dijeron que adoptó a un bebé y borraron la vida que Javier tuvo aquí. Alguien con gran poder cometió un delito y ahora creemos que ese delito se extendió hasta la partida de este mundo del niño. Si usted no nos ayuda a ver la verdad, el silencio será cómplice de algo mucho peor que una simple mentira». La Madre Sofía miró a Isabel, luego a Ricardo. Vio la angustia genuina de un padre y la integridad inquebrantable de la exhuérfana. Después de un largo silencio y con un suspiro de pesadez moral, la madre asintió, resolviendo el conflicto de la manera más coherente y positiva. «Vuestra sinceridad es vuestro juez. Que Dios me perdone por esta excepción. Vengan conmigo». En la polvorienta oficina administrativa sacaron los libros de registro amarillentos. Buscaron el año de la adopción y allí estaba, en una caligrafía cuidadosa. Javier, 8 años, adoptado por la familia Soto. Ricardo sintió una punzada de alivio y una confirmación brutal. Su vida se había basado en una mentira. La Madre Sofía señaló la sección de documentación. El registro indicaba que el trámite había sido coordinado por el abogado Martínez de Madrid, la mano derecha legal de Antonio Fernández. La madre recordó que había sido un proceso atípico, y luego allí estaba la nota marginal que lo confirmaba todo, una nota escrita por una monja ya ceifada de este mundo. Solicitud de extrema urgencia. Documentación acelerada por orden superior. Pago extraordinario de grandes sumas recibido. Ricardo, como abogado, identificó instantáneamente la naturaleza del crimen con una claridad profesional
que lo salvó del colapso emocional. Esto no era solo una adopción ilegal, era cohecho, soborno de funcionario y tráfico de influencias, artículos del Código Penal español, orquestado por Antonio Fernández para asegurar un hijo para su hija, el pago extra a la institución y la falsificación posterior, cambiando la edad a 6 meses y el origen a Zaragoza, constituían una cadena de delitos graves. La coherencia de la solución era que ahora tenían la confirmación oficial del origen del fraude. El enemigo no era una burocracia, sino una red de corrupción orquestada por su suegro y su abogado Martínez, ya ambos cesados de existir. Esto le dio a Ricardo no solo rabia, sino un objetivo legal tangible. Pero la búsqueda de la verdad completa trajo consigo un nuevo conflicto de dimensiones aterradoras. Isabel preguntó por el registro de cualquier notificación de cese de vida para un niño adoptado hacía 3 años. La madre Sofía buscó diligentemente y negó con la cabeza. Si Javier hubiera cesado de existir, las autoridades de tutela de la Junta de Andalucía nos hubieran exigido el certificado de cese de vida para cerrar su expediente. No hay constancia, hijo. Ricardo sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. Su hijo había sido enterrado con un certificado oficial de cese de vida emitido en Segovia, donde tenían su finca de verano y donde supuestamente había tenido lugar el trágico ahogamiento. Si el orfanato no tenía constancia, significaba que el sistema legal de tutela del niño nunca había sido informado. Un certificado oficial existía, pero su base era ilegal. El abogado tomó una decisión rápida y resolutiva, una acción coherente con su formación. Le explicó a Isabel que, si el certificado de cese de vida era falso, alguien estaba usando su dolor para un fin más oscuro. Le pidió prestado el teléfono a la madre Sofía y llamó a su asistente en Barcelona dándole una orden precisa. Localiza el original del certificado de cese de vida de Pablo Soto en los archivos del Hospital de Segovia. Quiero cada detalle, la firma, el sello, el método de identificación del cuerpo, y hazlo con la máxima discreción, por favor. ¿Es de vida o pérdida de vida? Mientras esperaban en una cafetería cercana, Isabel y Ricardo discutieron las implicaciones. Si Antonio Fernández fue capaz de comprar a un niño, ¿sería capaz alguien de falsificar su tránsito final? La motivación se hizo clara: la inmensa herencia industrial de la familia Fernández. Tras la partida de Elena, si Pablo cesaba de existir, la herencia pasaría a los colaterales y en última instancia sería administrada por Ricardo. Si Pablo estaba vivo, él era el heredero universal y solo Ricardo sería su custodio temporal. ¿Quién se beneficiaría si el niño desaparecía de la faz de la tierra? Todas las sospechas apuntaban a Juan Pardo, el hermano de Elena, siempre resentido por haber quedado excluido del gran patrimonio. La llamada de la asistente de Ricardo llegó 2 horas más tarde. Su voz temblaba. El certificado de cese de vida existía. Era oficial y legal, pero presentaba una anomalía crucial en la documentación. La identificación del cuerpo, encontrado en el lago de Segovia, no se había realizado mediante pruebas forenses irrefutables, ADN o huellas dactilares, sino que se basó únicamente en la identificación visual de los padres. Y el funeral se había realizado, como recordaba Ricardo, con ataúd cerrado. La cadena de irregularidades legales, iniciada con el cohecho en la adopción, culminaba ahora en la posible falsificación del tránsito final. En lugar de desesperación, Ricardo sintió una oleada de enfoque, una resolución positiva y coherente. Un documento defectuoso es una prueba, no una sentencia. Mi hijo está vivo, afirmó Ricardo con una voz que recuperaba su autoridad. Isabel la sintió, con las lágrimas de esperanza en los ojos.
La solución al conflicto de la partida de Pablo era que Javier estaba vivo y era una víctima de un fraude aún mayor. Ricardo actuó de inmediato. Llamó a su investigador privado de más confianza y le dio una única orden, la más delicada de su carrera. Tenía que investigar todos los movimientos financieros de Juan Pardo en los últimos 3 años. Transferencias, viajes, cuentas offshore, especialmente en Gibraltar o Andorra. El objetivo ya no era demostrar el fraude, sino localizar a Javier. El conflicto de la desaparición de Javier se resolvía positivamente con el descubrimiento de que la corrupción legal era la prueba de su vida. La fe de Isabel y la profesionalidad de Ricardo habían dado el primer paso hacia la justicia y el reencuentro. El tren de alta velocidad que conectaba Barcelona con Sevilla surcaba la meseta central de España, llevando consigo no solo pasajeros, sino una carga de secretos y una esperanza frágil. En uno de los vagones preferentes, ajenos al lujo y la velocidad que los transportaba a 300 kilómetros por hora, Isabel Gil y Ricardo Soto se sentaban en silencio. La barrera inicial de clase y circunstancia se había disuelto, reemplazada por la urgente necesidad de la verdad. Ricardo, un hombre que siempre había controlado su narrativa, se encontró abriendo su corazón a la mujer que había sido la hermana de su hijo. Durante el trayecto, Ricardo habló de Elena, su esposa. Recordó cómo la vida sin hijos los había consumido y cómo la adopción de Pablo había sido la luz que lo cambió todo. Su voz se quebró al describir la alegría de Elena, el amor desmedido con el que acogieron al niño. Se refirió a la súbita partida de este mundo de Pablo hacía 3 años, y cómo el dolor de esa pérdida irreparable había sido lo que finalmente había ceifado la vida de Elena un año después, de una tristeza inconmensurable, dejándolo solo en la inmensidad vacía del palacete de Ensanche. Ricardo no usaba términos gráficos, sino un lenguaje de profunda tristeza. Nuestras vidas se detuvieron. Mi hijo simplemente cesó de existir en nuestro mundo, y Elena no pudo soportar esa ausencia. Isabel escuchaba. Respondió compartiendo recuerdos positivos de Javier, su risa rara pero devastadora, su manía por coleccionar piedras del patio, la forma en que él la hacía sentir importante. Él siempre creyó que encontraríamos a su familia, señor Soto, dijo Isabel, pero yo sabía que éramos su única familia, y eso es lo que me da fuerzas ahora. Él nunca estuvo solo. Yo fui su testigo. Esta conversación, sostenida a lo largo de las 2 horas y 55 minutos del viaje, cimentó su alianza. Ricardo miraba a Isabel y veía no a una empleada, sino a una mujer con una moralidad inquebrantable, una brújula ética que él, cegado por el dolor de la pérdida, había olvidado cómo usar. Al llegar a Sevilla, la luz andaluza era deslumbrante, un contraste absoluto con el frío mármol barcelonés. El orfanato San José, en las afueras, era un edificio que Isabel reconoció inmediatamente, un monumento a la disciplina. Ricardo, con su traje de alta costura, se sintió un intruso en el patio polvoriento. Pidieron ver a la Madre Sofía, la superiora, una mujer anciana, de mirada profunda y un aire de autoridad benevolente. La Madre Sofía recordó a Isabel. Hubo un abrazo sincero, pero al escuchar la petición de revisar los archivos de 17 años atrás de un niño ya adoptado, la madre dudó. Los registros son sagrados, hija. Protegen la identidad y la nueva vida de los niños. Solo una orden judicial puede abrirlos. El conflicto era inmediato. La ley protectora del orfanato contra la necesidad urgente de la verdad. Fue Isabel quien tomó la iniciativa, con una elocuencia nacida de la desesperación controlada. «Madre», suplicó, «no venimos a destruir la felicidad de nadie. Venimos a salvar la verdad de un niño.
Ricardo Soto es su padre adoptivo, quien lo amó. Pero le mintieron, le dijeron que adoptó a un bebé y borraron la vida que Javier tuvo aquí. Alguien con gran poder cometió un delito y ahora creemos que ese delito se extendió hasta la partida de este mundo del niño. Si usted no nos ayuda a ver la verdad, el silencio será cómplice de algo mucho peor que una simple mentira. La madre Sofía miró a Isabel, luego a Ricardo. Vio la angustia genuina de un padre y la integridad inquebrantable de la exhuérfana. Después de un largo silencio y con un suspiro de pesadez moral, la madre asintió, resolviendo el conflicto de la manera más coherente y positiva. Vuestra sinceridad es vuestro juez. Que Dios me perdone por esta excepción. Vengan conmigo. En la polvorienta oficina administrativa sacaron los libros de registro amarillentos. Buscaron el año de la adopción y allí estaba, en una caligrafía cuidadosa. Javier, 8 años, adoptado por la familia Soto. Ricardo sintió una punzada de alivio y una confirmación brutal. Su vida se había basado en una mentira. La madre Sofía señaló la sección de documentación. El registro indicaba que el trámite había sido coordinado por el abogado Martínez de Madrid, la mano derecha legal de Antonio Fernández en sus negocios turbios. La madre recordó que había sido un proceso atípico. Y luego, allí estaba la nota marginal que lo confirmaba todo, una nota escrita por una monja ya feifada de este mundo. Solicitud de extrema urgencia, documentación acelerada por orden superior, pago extraordinario de grandes sumas recibido. Ricardo, como abogado, identificó instantáneamente la naturaleza del crimen con una claridad profesional que lo salvó del colapso emocional. Esto no era solo una adopción ilegal, era cohecho, soborno de funcionario y tráfico de influencias, artículos del Código Penal español, orquestado por Antonio Fernández para asegurar un hijo para su hija. El pago extra a la institución y la falsificación posterior, cambiando la edad a 6 meses y el origen a Zaragoza, constituían una cadena de delitos graves. La coherencia de la solución era que ahora tenían la confirmación oficial del origen del fraude. El enemigo no era una burocracia, sino una red de corrupción orquestada por su suegro y su abogado Martínez, ya ambos cesados de existir. Esto le dio a Ricardo no solo rabia, sino un objetivo legal tangible. Pero la búsqueda de la verdad completa trajo consigo un nuevo conflicto de dimensiones aterradoras. Isabel preguntó por el registro de cualquier notificación de cese de vida para un niño adoptado hacía 3 años. La madre Sofía buscó diligentemente y negó con la cabeza. Si Javier hubiera cesado de existir, las autoridades de tutela de la Junta de Andalucía nos hubieran exigido el certificado de cese de vida para cerrar su expediente. No hay constancia, hijo. Ricardo sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. Su hijo había sido enterrado con un certificado oficial de cese de vida emitido en Segovia, donde tenían su finca de verano y donde supuestamente había tenido lugar el trágico ahogamiento. Si el orfanato no tenía constancia, significaba que el sistema legal de tutela del niño nunca había sido informado. Un certificado oficial existía, pero su base era ilegal. El abogado tomó una decisión rápida y resolutiva, una acción coherente con su formación. Le explicó a Isabel que si el certificado de cese de vida era falso, alguien estaba usando su dolor para un fin más oscuro. Le pidió prestado el teléfono a la madre Sofía y llamó a su asistente en Barcelona, dándole una orden precisa. Localiza el original del certificado de cese de vida de Pablo Soto en los archivos del Hospital de Segovia. Quiero cada detalle, la firma, el sello, el método de identificación del cuerpo. Y hazlo con la máxima discreción, por favor. Es de vida o pérdida de vida.
Mientras esperaban en una cafetería cercana, Isabel y Ricardo discutieron las implicaciones. Si Antonio Fernández fue capaz de comprar a un niño, ¿sería capaz alguien de falsificar su tránsito final? La motivación se hizo clara: la inmensa herencia industrial de la familia Fernández. Tras la partida de Elena, si Pablo cesaba de existir, la herencia pasaría a los colaterales y, en última instancia, sería administrada por Ricardo. Si Pablo estaba vivo, él era el heredero universal, y solo Ricardo sería su custodio temporal. ¿Quién se beneficiaría si el niño desaparecía de la faz de la tierra? Todas las sospechas apuntaban a Juan Pardo, el hermano de Elena, siempre resentido por haber quedado excluido del gran patrimonio. La llamada de la asistente de Ricardo llegó 2 horas más tarde. Su voz temblaba. El certificado de cese de vida existía, era oficial y legal, pero presentaba una anomalía crucial en la documentación. La identificación del cuerpo, encontrado en el lago de Segovia, no se había realizado mediante pruebas forenses irrefutables, ADN o huellas dactilares, sino que se basó únicamente en la identificación visual de los padres. Y el funeral se había realizado, como recordaba Ricardo, con ataúd cerrado. La cadena de irregularidades legales, iniciada con el cohecho en la adopción, culminaba ahora en la posible falsificación del tránsito final. En lugar de desesperación, Ricardo sintió una oleada de enfoque, una resolución positiva y coherente. Un documento defectuoso es una prueba, no una sentencia. «Mi hijo está vivo», afirmó Ricardo con una voz que recuperaba su autoridad. Isabel asintió, con las lágrimas de esperanza en los ojos. La solución al conflicto de la partida de Pablo era que Javier estaba vivo y era una víctima de un fraude aún mayor. Ricardo actuó de inmediato. Llamó a su investigador privado de más confianza y le dio una única orden, la más delicada de su carrera. Tenía que investigar todos los movimientos financieros de Juan Pardo en los últimos 3 años. Transferencias, viajes, cuentas offshore, especialmente en Gibraltar o Andorra. El objetivo ya no era demostrar el fraude, sino localizar a Javier y asegurar su regreso. El informe del investigador llegó 24 horas después, envuelto en la discreción y el rigor propios del mundo financiero. La prueba era irrefutable y asombrosa. Juan Pardo había recibido una transferencia de 2 millones de euros desde una cuenta opaca en Gibraltar apenas 7 días después del supuesto cese de vida de Pablo. Esta suma era el precio de su participación en el crimen. Además, 3 semanas después, Juan Pardo había adquirido una villa aislada en Andorra, cerca de los Pirineos, utilizando una sociedad fantasma. El registro local confirmaba que allí residía un niño de unos 11 años, registrado como Javier Pardo, su hijo adoptivo. Javier estaba vivo. La noticia, aunque esperada por la lógica de las pruebas, fue un milagro. Ricardo y Isabel se abrazaron en el despacho, un acto de pura euforia y gratitud. La fe ciega de Isabel en la promesa de su hermano había superado la prueba más difícil. El conflicto del luto se transformó en la urgencia de la acción. Ricardo, con la mente clara, sabía que la precipitación era peligrosa. Juan Pardo había demostrado ser capaz de orquestar un fraude de herencia y un secuestro de menor con la ayuda de profesionales. Necesitaban la autoridad completa de la justicia española. Ricardo presentó una denuncia criminal, detallada y minuciosa, ante el Juzgado de Instrucción de Barcelona, adjuntando la prueba del cohecho en Sevilla, la falsedad documental del certificado de cese de vida en Segovia y la prueba de blanqueo de capitales que culminaba en Andorra. La solidez de las pruebas era tal que la juez, impresionada por el rigor y la gravedad del caso, actuó con una celeridad poco común. En menos de 48 horas se emitió una orden europea de detención y entrega, OEDE.
contra Juan Pardo por secuestro de menor y fraude a la herencia, coordinada inmediatamente con las autoridades de Andorra y la Guardia Civil Española. El sistema legal, coherente y poderoso, se movilizaba para corregir el milagro. El siguiente paso, sin embargo, era puramente emocional. Isabel se ofreció voluntaria para la misión de reconocimiento final. «Yo iré, señor Soto», insistió. «Yo puedo acercarme. Él no me conoce como empleada. Me conoce como Carmen, la única persona que le dio la mitad de su pan. Tengo que romper el miedo que le ha inculcado Juan». Ricardo aceptó, viendo en Isabel la fuerza que ni todo su dinero ni sus contactos podían comprar. La proveyó de recursos, un plan de contingencia detallado y un teléfono satelital, prometiendo que la operación de rescate se lanzaría en el instante en que ella confirmara la presencia de Javier. En Andorra, Isabel alquiló una casita discreta cerca de la villa. El lugar era imponente, rodeado de muros altos. Pasó 4 días observando la rutina, su corazón latiendo con una mezcla de pánico y certeza. Finalmente vio su oportunidad. Juan Pardo se había ido a la ciudad, dejando a Javier solo en el jardín. Isabel se acercó al perímetro. Llamó suavemente: «Javier». El niño, ahora de 11 años, miró alrededor con una expresión cautelosa y triste. Ella llamó de nuevo, con la voz cargada de todos sus recuerdos. «Soy Carmen, Javier. Soy yo, del orfanato». El niño se acercó al muro de piedra, mirando a través de las rendijas. La tristeza en sus ojos se transformó lentamente en una incredulidad asombrosa. El tiempo se detuvo. Los 3 años de manipulación de Juan Pardo sobre el cese de vida de su padre se desvanecieron ante el milagro del recuerdo. Él susurró, la palabra cargada con el peso de la infancia perdida: «Carmen». Isabel le aseguró que su padre, Ricardo, estaba vivo, que lo amaba desesperadamente y que venía a rescatarlo legalmente para que estuviera seguro. El niño, aún asustado, pero ahora con una chispa de esperanza, asintió. La misión de Isabel había sido un éxito rotundo. Había restaurado la memoria de su hermano y había recuperado su identidad. La operación se ejecutó 2 días después. Ricardo llegó a Andorra con la orden judicial. La policía andorrana, coordinada perfectamente con la Guardia Civil, irrumpió en la propiedad. Juan Pardo fue detenido sin incidentes, mientras intentaba huir por la puerta trasera. El final positivo y coherente se imponía. Encontraron a Javier en su habitación. El niño estaba asustado por la irrupción, pero entonces vio a Ricardo. Se miraron, padre e hijo, separados por una mentira, unidos por el amor. Javier dudó solo un instante, observando el rostro de su padre, marcado por el dolor y la esperanza. Luego, con un grito de alivio, cruzó la habitación y se lanzó a los brazos de Ricardo, pronunciando la palabra que había silenciado por 3 años. «Papá». Ricardo lo abrazó, sollozando, prometiendo que jamás volvería a perderlo. Isabel los observaba desde el umbral, su corazón finalmente completo. El final fue, como se requería, feliz, inspirador y esperanzador. Juan Pardo fue juzgado y sentenciado por sus crímenes, un acto de justicia que restauró el equilibrio. El patrimonio robado fue asegurado para Javier. Lo más milagroso fue el proceso de sanación. Javier, de 13 años, comenzó la terapia, aprendiendo a conciliar a Javier, el superviviente, con Pablo, el hijo amado. Ricardo cumplió su palabra y reconoció el milagro de Isabel. Le ofreció un lugar permanente en la familia, no como empleada, sino como la hermana de Javier y parte integral de su núcleo familiar. Isabel aceptó, y por primera vez en su vida sintió que su existencia no era solo supervivencia, sino propósito. 2 años después, Ricardo, Javier, ahora usando su nombre de cariño, Pablo por elección,
e Isabel se hicieron un nuevo retrato en el salón del ensanche. Pablo sonreía, un chico sano y feliz. En el marco se habían añadido las fechas de Isabel y Ricardo, un recordatorio de que la familia es un acto de voluntad, no de documentos. La historia de la partida de este mundo se había transformado en un cuento de regreso a casa. Isabel miró el retrato y supo que el amor obstinado y la verdad, aunque tardía, siempre tienen la última palabra. El palacete, que había sido un mausoleo de dolor, era ahora un hogar lleno de esperanza, un testimonio de que los lazos del corazón son mucho más fuertes que cualquier cadena de mentiras. Muchísimas gracias por haberte quedado hasta el final de esta historia. Si te ha gustado, no olvides suscribirte al canal y dejarnos un me gusta. Es la mejor forma de ayudarnos a seguir creciendo. Además, déjanos un comentario contándonos desde qué ciudad nos has visto. Nos encanta leer dónde llegan nuestras historias. Un saludo muy fuerte y nos vemos en el próximo video.